Todos, mi nombre es Emilio José Álvarez Castaño y participo en este simposio con la ponencia que he titulado Educar para detectar el absurdo Catch-22 de Joseph Heller como herramienta para desarrollar el pensamiento crítico. Comenzamos la ponencia empezando por dar una explicación breve de qué se entiende por un Catch-22. Básicamente podemos decir que se trata de una situación absurda por la que se niega una solución a la misma debido a una regla. Y no hay una solución porque las reglas son contradictorias, ¿no? Es una situación de un bucle. Aquí tienen ustedes un poco más abajo un ejemplo de un posible catch-22. En el caso concreto de esta ponencia, vamos a tomar como referencia la novela titulada precisamente Catch-22 del escritor estadounidense Joseph Heller. Eh, si resumimos el argumento, se trata de un piloto de guerra, el protagonista es un piloto de guerra que no quiere continuar combatiendo y quiere salir del ejército, o al menos quiere salir de la guerra. Por lo tanto, busca la manera de, de librarse de esa labor. Y para ello eh, considera o es consciente de que la única forma de acabar con su situación es la de decir que está loco. Pero, por otra parte, si se declara como loco, demuestra que está acuerdo porque busca su supervivencia. Es una situación cíclica y por lo tanto el personaje se encuentra sin posibilidad de salir de la situación en la que está. Mm, En esta novela, la paradoja central es la paradoja bélica, aunque también hay una referencia a la burocracia, y por extensión se habla de hasta qué punto el absurdo se ha normalizado en la sociedad, o se normaliza en la sociedad determinadas situaciones absurdas. En este sentido, nosotros vamos a poner ejemplos actuales centrados sobre todo en la cuestión de la guerra, que por desgracia siempre tiene vigencia, y vamos a hablar también de qué es lo que ocurre en la actualidad con el llamado servicio militar, eh, que es lo que ocurre sobre todo en ciertos países de Europa. Esa va a ser la referencia que va a demostrar la vigencia de un Catch-22 en nuestra sociedad actual. Por lo tanto, la pregunta de partida que nos planteamos es cómo podemos formar ciudadanos críticos que sean capaces de detectar las contradicciones en las que nos encontramos en las sociedades contemporáneas. Y la propuesta para ello es hacer un laboratorio. Vamos a hacer un laboratorio de los Catch-22. Y este laboratorio consta de distintas fases. La primera es detectar con los estudiantes, se entiende que estamos hablando, trabajando básicamente con estudiantes universitarios en una asignatura de literatura en lengua inglesa. Y hay que proponerles que identifiquen contradicciones en la sociedad contemporánea. Mm, De forma que se trata de hacerles ver de qué forma convivimos con una serie de absurdos hasta el punto de que nos hemos acostumbrado a ellos. Y se les cuestionaría sobre qué contradicciones aceptamos cada día sin cuestionarlas en nuestro vivir cotidiano. Se les hace esa pregunta para que ellos respondan. En el caso de no tener respuestas o incluso habiendo cierto tipo o habiendo respuestas al respecto, también cabe la posibilidad de proponer un tema vinculado con eh, la contradicción principal que se plantea en Catch 22, en la novela de Heller. Y nos referimos al servicio militar. Eh, Vamos a ver
tres noticias al respecto, actuales, que hablan sobre cómo varios países de Europa se plantean en estos momentos la posibilidad o incentivan eh, a los jóvenes formar parte del el ejército. Este es un titular de la página web de la agencia de noticias Europa Press que indica que más de 3.000 belgas de 17 años solicitan apuntarse a un servicio militar voluntario y remunerado. Bueno, aquí podemos plantear una primera contradicción, porque es voluntario, pero ¿y si no fuese remunerado? ¿Tendría el mismo gancho o no? Entonces, ¿hasta qué punto es voluntario lo que se plantea? Eh, Se trata de una noticia que apareció el 9 de abril de este año. Otra noticia, nos vamos ahora a Alemania. Los alemanes de entre 17 y 45 años deben pedir permiso al ejército para salir del país más de 3 meses. ¿Y por qué? ¿Por qué tienen que pedir los jóvenes, o no tan jóvenes ya, porque estamos hablando ya de personas ya hasta 45 años, tienen que pedir permiso al ejército? No al Estado, sino que lo tienen que pedir al ejército. ¿Y por qué le tienen que pedir permiso al ejército? Para salir del país. ¿Quién es el ejército para decirle a un civil que no puede salir del país o que le tenga que dar una autorización para salir del país si ese periodo es mayor a 3 meses? ¿Es que hay alguna necesidad de que estas personas estén ahí durante ese tiempo? ¿Por qué? ¿Es porque, para que formen parte del ejército? ¿Y hasta los 45 años hay que estar disponibles? Bueno, serían distintas cuestiones, ¿no? Esta es la noticia del 4 de abril. Vamos ya con la tercera de las tres que quiero comentar con ustedes. Esta en concreto es ya de otra fuente distinta, de esta página web, de Vox Populi, donde se busca un titular llamativo que dice: ¿irías a la mili? Un recluta en Bélgica cobra más que un cirujano, un ingeniero o un arquitecto español. Bueno, pero aquí lo que nos indica es el nivel de vida que hay en cada uno de estos países, ¿no? Esto es una noticia, una titular para llamar la atención, obviamente, y ya es de noviembre del año pasado. Si vamos más hacia abajo, en el contenido de este artículo, aparece un desglose de cuál es la situación de el, del servicio militar en distintos países de Europa. Y como se ve, pues distintos países del continente han establecido un servicio militar obligatorio en distintas fechas, en distintos años. La mayoría de ellos son recientes. Además, eh, estamos hablando de que se trata de eh, una serie de países que durante numerosas décadas se les ha indicado o se les ha educado para vivir en paz. Sin embargo, ahora se les llama o se les pretende llamar o incentivar de una manera u otra para que participen en una milicia. ¿Por qué? ¿Es que hay alguna guerra en perspectiva? ¿De quién hay que defenderse? Además, si entramos ya en los detalles de las personas, se consta también el tiempo que dura este servicio militar y también a quién reclutan por años y en el caso concreto del sexo, siempre son hombres a los que llaman. En algunos casos las mujeres se pueden alistar de manera voluntaria, como es el caso de Estonia y de Finlandia. En otros países solo son los hombres, cuando estamos hablando desde hace ya numerosas décadas también de que buscamos una sociedad igualitaria. Si seguimos más hacia abajo, tenemos otros casos ya de Dinamarca, Austria, Croacia, Grecia y Chipre. En el caso de Chipre, hasta los 50 años, por ejemplo, y dura 14 meses. Por lo tanto, aquí tenemos ya una serie de contradicciones con las que se puede trabajar.
Por tanto, haciendo una recapitulación, podemos indicar que algunas de estas contradicciones son las que hemos ya avanzado. Se educa para la paz, pero por otro lado se prepara para la guerra. ¿De qué manera entonces? Y se plantean distintas cuestiones. ¿De qué manera pueden convivir ambas ideas en las democracias occidentales contemporáneas? ¿Son compatibles o no son incompatibles esas ideas? Sobre todo si existe ya un ejército profesional. ¿Qué argumentos tenemos para justificar cada una de estas posturas y qué tensiones se generan? El segundo aspecto lo hemos avanzado, la igualdad, igualdad en este reclutamiento. Hay distintos modelos de servicio militar en estos países de Europa, por lo tanto ya hemos visto quiénes son la, los que están, las personas que están sujetas a ellos, o las distintas políticas que hay tras estas decisiones. ¿Y qué tensiones genera esto, sobre todo en relación a la igualdad y las necesidades de defensa de un país? Ya de una manera más amplia se puede hablar de la normalización de la contradicción. Estas son ya cuestiones más genéricas en las que podemos plantear situaciones como que nos piden ser originales, pero tampoco se puede ser un incomprendido. Nos piden cuidar nuestra salud, sobre todo la salud mental, pero hay que estar siempre disponible, especialmente en el trabajo, laboralmente, ¿no? Se nos piden ser autónomos, no con el concepto laboral de ser autónomo, pero por otro lado hay que seguirlas, ¿no? Esta es la primera fase. La segunda fase es ya la de investigar, es decir, habría que analizar quiénes son los actores implicados, el Estado, el ejército, el, los civiles, todos los civiles, algunos, por edades, por sexo, cuáles son los argumentos contrapuestos que encontramos, cuáles son las causas y las consecuencias, es decir, por qué ahora se quiere reclutar a una serie de personas y cuáles son las posibles consecuencias. Se pueden atisbar y si existe algún tipo de alternativa. En la fase 3 es ya una mesa redonda, no se trata de debatir ni de discutir, sino simplemente se trata de comprender por qué existen estas contradicciones y estas tensiones. Y ya por último, la fase cuarta es la de diseñar un Catch-22, una especie de redacción de un manual para reconocer un Catch-22. ¿Cómo puedes reconocer? ¿Cómo lo podemos reconocer? Si vemos o recordamos el ejemplo de del primer dibujo del dinero, pues estamos hablando de dos normas que parecen razonables por separado, pero cuando las aplicamos de manera simultánea generan una contradicción. No hay nadie que asuma una responsabilidad sobre esa contradicción, la contradicción se acaba normalizando y se acaba aceptando por parte de todo. Los estudiantes, por lo tanto, tendrían que generar un catch-22. En este sentido, pues se trata de una innovación, la que se plantea en esta propuesta, eh, y es una innovación de tipo metodológico, ya que trabajamos, por supuesto, el pensamiento crítico, también hay una alfabetización mediática, en tanto que los estudiantes tienen que leer y buscar información, sobre todo en la prensa digital. Eh, También hay que apostar o demostrar un razonamiento ético que hay que considerar, hay que deliberar y también hay que mostrar cierta tolerancia ante la complejidad. Por tanto, a manera de conclusión, podemos decir que quizás una de las tareas más urgentes que hay en la educación no es tanto enseñar respuestas, sino entrenar a los estudiantes para reconocer una serie de contradicciones que ya son normales en nuestra sociedad y para aportar verdaderas soluciones. En ese sentido, la novela Catch-22 permite transformar la literatura en un laboratorio de pensamiento crítico desde el cual podemos entrenar la capacidad de cuestionar aquello que por costumbre o por repetición ha dejado de parecer suyo. Eso es todo. Quedo a su disposición por si quieren hacer algún tipo de consulta o comentario. Gracias por su atención. Un saludo.